Precuela. El viento que empuja el destino, parte 1. ¿Estoy condenada a caminar el sendero predilecto que fue creado para mí? Fue lo primero que me pregunté el día en que obtuve mi cutie mark. Al principio, como todo potro, me emocioné, al menos una fracción de segundo. Claro, porque no lo haría. Es el descubrimiento de tu talento especial, aquello que te hace sobresalir sobre los demás, ¿no? Al contrario que la gran mayoría de los potros cebras, que las obtuvieron a una edad relativamente temprana, no fue el caso para mí. La edad promedio en la que surge una marca es subjetiva, siempre cambia según de qué cebra o pony se esté hablando, pero generalmente las marcas se revelaban a la edad de 6 a 12 años, yo la obtuve a los 17. Llegó el día en que simplemente acepté el hecho de que no la obtendría nunca, así me decidí a forjar mi propio éxito a base de esfuerzo, demostrar que podía escalar por encima de los demás, de que el esfuerzo puede superar el talento natural. Pero tenía un problema. En mi niñez nunca hubo algo que me llamara la atención significativamente, solía caminar por el mundo como una mota de polvo que era empujada por el viento, sin resistencia, simplemente dejándome llevar. El acoso no era algo extraño en estos casos, una cebra sin cutie mark mientras todos tus compañeros sí la tenían, es bastante simple, instinto de rebaño. Lo llaman, atacar aquello que es diferente y con eso te ganas aprobación social, es un ganar, ganar. Sí, las burlas eran un dolor de trasero, pero nunca escaló a mayores. Mentiría si dijera que las burlas no me afectaron, de hecho eso provocó que perdiera aún más el interés por todo lo que me rodeaba, pero aunque me afectaba nunca dejé que se viera en mi rostro, era lo último que necesitaba, que vieran mi vulnerabilidad. Cuando juegas con un juguete que quieres romper y a tus ojos nunca se destruye, se vuelve aburrido seguir jugando con él. El tema es que una vez pasó el tiempo los potros simplemente pasaron a ignorarme totalmente, no tenía caso seguir burlándose de alguien que no mostraba reacción. Joder, como quisiera golpearlos en estos momentos, gritar, insultar, llorar, buscar consuelo de mi familia. Pero no podía, como dije, cualquier reacción solo era un detonante para seguir con el juego. Mi familia con el tiempo también aceptó el hecho de que nunca obtendría una marca. Al principio también se preocuparon muchísimo cuando vieron pasar el tiempo y que mi marca nunca llegó, siempre me hablaban y me decían que si había algún problema no dudara en comentárselos, pero era un mal gasto innecesario de energía, comentar mis problemas solo traería más problemas además de que ya hacía mucho tiempo que las palabras de mis padres dejaron de tener sentido para mí. Por accidente un día que decidí irme más temprano a casa, pude escuchar una discusión entre mis padres, ahora mismo no lo recuerdo con exactitud, pero en esencia trataba sobre mi inutilidad en la sociedad, de cómo ya de por sí las cebras son débiles, poder político, influencia social, fuerza física, fuerza mágica, etc. No fue en esas mismas palabras, pero se entiende que quiero decir, una cebra que ya por defecto está por debajo de las demás razas, ahora también es una inútil para su propia raza por su falta de talento especial. Mi madre siempre era la que discutía a mi favor, pero cuando la miraba a los ojos sabía que en el fondo también pensaba lo mismo, cada vez que hacíamos contacto visual no lo podía mantener por mucho tiempo. Madre, eres tan obvia, aunque al menos agradezco el esfuerzo. En serio podía dejar salir toda mi vulnerabilidad a una familia que a pesar de sus esfuerzos por apoyarme, sabía que en verdad pensaban exactamente lo mismo que todas esas lacras de la escuela. Creo que ahora se entiende por qué simplemente dejaba las cosas pasar. Soy una mota de polvo empujada por el viento. Algunos preguntarán cómo es que una niña pudo tener una forma de pensar tan pesimista, la verdad ni yo misma lo sé, quizás fue el resultado de esta vida que me tocó vivir o quizás solo nací así, nunca lo sabré. Cada cosa que hacía, cada trabajo, cada actividad, cada tarea, la hacía con la fuerza y determinación de una simple mota de polvo, lo que en otras palabras menos poéticas, quieren decir que no me esforzaba en absolutamente nada. Poco a poco esa máscara que me autoimpuse en mí, esa expresión imperturbable y aburrida, se convirtió en una realidad, ya no era una simple fachada, solo era yo. La aburrida e inútil Lendari, tan aburrida para burlarse de ella, tan aburrida para hablar con ella, tan aburrida para percatarse de su existencia. Tan aburrida. Sin emoción. Sin propósito. Quizás eso era bueno, con el paso de los años mi rostro se volvió un lienzo en blanco, neutral e inflexible, un maniquí que provocaba en los demás incomodidad, la suficiente para que me dejaran en paz.
Toda cebra que aún guardó recuerdos de mí en sus mentes o que simplemente se percataban de mí por mi incómodo rostro, empezaron a sentir miedo, o bueno, no exactamente miedo, tampoco era un sentimiento de intimidación, era como un instinto de querer estar lejos de algo. El valle inquietante. Creo que así se llama, ahora me da risa recordarlo, literalmente las cebras me consideraban algo que ya no era completamente un ser vivo, creo que el nombre maniquí en verdad me quedaba bien en esa época, era la única broma que aún perduraba con el paso de los años, aunque ya no lo decían en voz alta, solo lo decían a mis espaldas y en susurros, cosas como: ella se parece a un maniquí de exhibición en las clases de biología, ese maniquí acaba de parpadear. ¿Están seguros de que está viva de verdad? Bla bla bla, tonterías sin sentido. Estoy segura de que volverán a preguntar, ¿cómo no te reconocen si has estado con tus compañeros tantos años? Fácil, me trasladaron de escuela a los 12 años, no lo malinterpretes, no fue porque decidí soltar todas mis inseguridades a mis padres, y estos me trasladaron en consecuencia, fue un simple y grato suceso de la vida muy conveniente cuando mi padre consiguió un nuevo trabajo que nos obligó a movilizarnos. Mi máscara, que ya no era una máscara, me sirvió para que las burlas de mis nuevos compañeros mermaran ampliamente, reemplazada por ese sentimiento de valle inquietante. Creo que me he desviado demasiado del tema. Volvamos al punto, ¿cómo fue que conseguí mi cutie mark? Bueno, a los 16 años terminé la escuela sin pena ni gloria, no hubo nada destacable para recordar, el siguiente paso era elegir alguna facultad o universidad o directamente conseguir algún trabajo que recibiera menores de edad. Un menor de edad sin notas destacables, sin experiencia y sin talento especial, buena suerte con eso. Tomé la opción obvia, elegí la universidad. Con los años escapándose de mis pezuñas, tuve que pensar seriamente en mi futuro, alguien como yo. Una mota de polvo empujada por el viento. Un maniquí andante, no tenía muchas posibilidades para prosperar independientemente, mi padre no me daría mucho tiempo para largarme luego de llegar a los 18, y mi madre tampoco es que fuera a discutir mucho sobre eso. Aunque a mis ojos todo a mi alrededor seguía siendo tan insípido e intrascendente como siempre, debía elegir algo que me diera el salario suficiente para vivir y aferrarme como si mi vida dependiera de eso, literalmente dependía de eso, todo mi esfuerzo y razón de ser debía ir dirigido a eso, no importaba que tan aburrido fuera, debía conformarme. ¿Cuál era la profesión más lucrativa en el reino cebra? La política obviamente, pero prefería antes morir de hambre antes de tener que lamer las pezuñas de alguien para poder llegar al poder. La política es mucho más compleja de lo que parece, no sirve simplemente estudiar, necesitas muchos contactos, habilidad social y saber muy bien cómo acariciar el ego de los demás, todo esto yo no lo tenía, así que, ¿qué más podría elegir? Un trabajo que me permita laborar mayormente en solitario y que me genere lo suficiente para vivir bien. La respuesta era clara, una de las cosas que están genéticamente ligadas a las cebras tras décadas y décadas de implementación, la hechicería, pociones, vudú, runas, ese tipo de cosas, todo esto era muy preciado en el reino de las cebras, súmale el hecho de que las cebras tienen el mayor monopolio de información necesaria para aprender. Como una raza incapaz de manipular la magia y sin fuerza física destacable, la hechicería fue la única alternativa que nos quedaba, así que nuestro reino con el paso del tiempo se volvió el lugar con más recursos y libros relacionados con este tema. Ya solo con saber hacer pociones te da muchas posibilidades comerciales. Tan pronto como terminé los estudios básicos busqué la universidad con la biblioteca más grande de hechicería existente. La Universidad Central de Hechicería Asakandisa. Un conjunto de edificios de 7 metros de alto y un perímetro de 600 metros cuadrados, construida recientemente y financiada por la propia reina de las cebras, la más grande del reino y afortunadamente era pública gracias a la caridad y benevolencia de la grande, poderosa, querida y tan aclamada gobernante del reino. Si se nota algún sarcasmo en mis palabras es pura casualidad. El examen de admisión a la universidad fue bastante sencillo a mi parecer, era algo que me pareció extraño, sabiendo quién la financió y siendo la más grande, ya solo enterarme de que era pública me generó muchas dudas. Por favor, el nombre de la universidad tenía el propio nombre de la reina, cualquiera pensaría que tendría un costo por entrar y un examen mucho más exigente, por lo menos que cobraran por hacer el examen. Pero no, era todo gratuito, nada sospechoso claramente. En fin, decidí ignorarlo y aprovechar la oportunidad.
Las clases comenzaron una semana después de ser admitida a la universidad. Recuerdo la primera vez que pasé por las grandes puertas de madera bellamente talladas, pude ver el interior del edificio, la zona de recepción, iluminado por los ventanales colocados en los techos dando un resplandor casi angelical. En el centro del edificio había unas escaleras en espiral que nos llevaban a los demás pisos y mucho más al fondo dos túneles que se dirigían a los otros edificios, una a la derecha y otro a la izquierda. La universidad consistía en 3 edificios, cada uno de 3 pisos, bloque 1, 2 y 3, cada bloque enfocado en una rama de la hechicería de las cebras, runas, pociones y artefactos mágicos y cada piso separado en experimentación, teoría y evaluación. La bienvenida fue tan aburrida como se esperaba, nos juntaron a todos en el auditorio y el director dio un simple monólogo, felicitándonos por nuestra admisión como la primera generación de estudiantes de ASA. Espero que nadie me llame así nunca. También dijo que esperaba nuestro éxito con muchas ansias. Por mucho que quisiera ser sarcástica con su monólogo y decir que era simple palabrería, la verdad es que el director se veía muy convencido con sus palabras, sinceramente ansiaba que triunfáramos aquí, sorpréndete y sospecha. Luego de terminar con la ceremonia de bienvenida, nos separaron en grupos para los diferentes salones, me preparé con anterioridad para esta situación, me cubrí con una capa para así ocultar mi costado en blanco, no porque me importaran las burlas o las miradas, era solo para no tener distracciones. Cada estudiante contaba con su propia habitación, y con una paga mensual básica para poder vivir sin la necesidad de depender de fuentes externas. La única condición que pedían era que cumplieran con las expectativas de la institución. Eso me dio el pretexto necesario para dejar de ver a mi familia. Ahora sí, si no lograba destacar aquí en verdad estaría en graves problemas. No soy una intelectual y me aburría de sobremedida tener que leer, pero era eso o vivir en la calle en un futuro. Fue un año entero, estudio exigente y extenuante, toda mi vida estaba en la maldita biblioteca y el laboratorio, de 6 de la mañana a 12 de la madrugada, no conocía nada más que eso. La diferencia entre una escuela y la universidad es que aquí no es obligatorio asistir a las clases, lo único que importaba era que demostrarás tus avances, así que casi nunca asistí a ninguna, salvo las pocas ocasiones en las que necesitaba alguna explicación sobre las runas. En mis innumerables recorridos por la biblioteca pude ver a los diferentes estudiantes que así como yo prefería evadir las clases y estudiar por su propia cuenta. Entre todos ellos destaco a alguien, puedo decir que era por mucho el que más ha leído en esta biblioteca. Su mesa estaba repleta de montañas de libros. Había algo en el que me intrigaba, nunca lo vi en otro lugar que no fuera la biblioteca, y eso era mucho decir porque yo era una de las que más permanecía en ese maldito lugar. Ni siquiera recuerdo ver su cara en la reunión de bienvenida, más incógnitas para esta universidad, pero ese fue la gota que derramó el vaso, tenía que saber qué pasaba, esta institución tan beneficiosa era demasiado buena para ser real. Decidí sentarme en su mesa y entablar mi primera conversación informal desde que entré a este lugar. Ni siquiera intenté presentarme, eso sería tan inútil como respirar dentro de una bolsa para calmarse. «Hey», dije con monotonía. La cebra no me notó o si lo hizo, me ignoró, estaba sumido en ese libro, prácticamente con la cara pegada en él. «Conozco este juego, vamos a ver cuánto puedes ignorarme». Entrecerró los ojos y alcé la voz un poco más. «¿Eres nuevo por aquí? ¿Eres un estudiante o haces parte de los trabajadores?» La cebra continuó en silencio, su siguiente acción fue alzar una pezuña y pasar la página de su libro. Interesante, está decidido a no dirigirme la palabra, tampoco he visto que nadie más entable alguna conversación con este semental a lo largo de estos 12 largos e insufribles meses. No pienso desistir tan fácilmente y desperdiciar el tiempo que me tome en hablar con este tipo. Miré detenidamente la pila de libros que decoraban la mesa, incluso con todos los libros que he leído este año no llegarían a lo que este lunático tiene en esta mesa. ¿Cuándo piensa terminar todo esto? Es una cantidad de libros considerable, ¿cuánto tiempo crees que te tomará leer todo esto? Intenté aparentar curiosidad con todas mis fuerzas, pero fallé miserablemente. El semental cerró su libro y lo dejó a un lado, pensé que finalmente me diría algo, pero solamente tomó otro del montículo y siguió leyendo. Me está empezando a irritar, a lo mejor está sordo y simplemente estoy haciendo el ridículo aquí. Si ese es el caso, solo hay una forma de averiguarlo, la única cosa que cualquier lector exigente y compulsivo odia con el alma. Empecé a dar leves toques a la mesa de madera, dando el sonido característico de la madera hueca. No hubo respuesta, pero su oreja se movió un poco.
Bingo, seguí tocando la mesa irritantemente. ¿Qué quieres? El semental por fin se hartó del ruido y me habló con un suspiro derrotado e irritado. Oh, ¿me estabas escuchando? Pensé que eras sordo o quizás es que me volví tan intrascendente que ahora soy invisible a los ojos de las cebras. Dije con condescendencia, y como si acabara de notar su irritación pregunté. ¿Te estoy molestando? Porque si es así me alegra mucho. No tengo tiempo que desperdiciar hablando contigo. Ya estás hablando mi idioma, yo tampoco vine a hablar sobre cuál es tu maldito cuento favorito. He estado en esta institución durante un año y tu rostro no se ha asomado a otro lugar que no sea esta biblioteca, nunca te vi en la ceremonia de bienvenida. Incliné la cabeza en una intriga indiferente. ¿Quién eres? La cebra bufó divertida y pasó otra página de su libro. Soy Morkley. Se quedó en silencio por un segundo y sus ojos adquirieron un leve brillo de una intención que no pude determinar, luego habló con firmeza. Y también soy la cebra que cambiará la historia del mundo. Su voz se escuchaba bastante convencida. ¡Qué humilde! Me burlé sin emoción y entrecerré mis ojos un poco más. Pero eso no es lo que pregunté. El semental no dejó de ver su maldito libro y me respondió con simpleza. Tengo 18 años, soy una cebra que le gusta leer, estoy aprendiendo sobre artefactos mágicos de teletransportación. Esta institución es la que tiene la biblioteca más grande, así que vine aquí sin más, ¿eso es suficiente información para ti? Este tipo seguía hablándome sin apartar la mirada del libro. Decir que era raro, es quedarse corto, y lo digo yo que soy la más rara del lugar, su forma de hablar era muy pragmática, no importaba cuánto le hablara, nunca alzó su mirada para mirarme ni siquiera cuando me respondía, no le incomodó mi rostro inflexible o simplemente no le importó. Dobló una página de su libro como recordatorio, lo cerró y fue a su montículo a buscar otro. Me puse a pensar otra vez. Lo que dijo antes, simplemente vimos sin más. Ahí llegó mi siguiente pregunta, ¿cómo carajos le permitieron entrar a la universidad sin ser un estudiante o un empleado? Toda la institución está increíblemente asegurada con guardias por todos lados. Cuando volvió a la mesa, le pregunté inmediatamente. ¿Acaso eres algún familiar del director? ¿Cómo te permitieron entrar tan fácilmente? El semental suspiró exasperado por mi insistencia. Prefiero no perder el tiempo hablando con cebras al azar y sin importancia. Es lo único en lo que estamos de acuerdo, pensé apáticamente. La mesa volvió a un silencio incómodo, el semental volvió a su lectura exhaustiva, y yo me quedé sentada, pasando mi mirada por toda la biblioteca, observando a los demás estudiantes que repasaban sus estudios, o entablando conversaciones suaves y relajadas. ¿Eso quiere decir que eres alguien importante? Volví a preguntar al semental en voz baja. ¡Bam! El semental cerró su libro en un ruido fuerte, alzó su vista y por fin hizo contacto visual. Mira chica, no deberías preocuparte por eso, como dije, no tengo por qué decirle nada a nadie, mucho menos a ti, no estás en ninguna posición de poder exigirme algo. El semental se levantó de su asiento y avanzó lentamente para alejarse de la mesa. Esta institución es bastante buena, te da muchas libertades, sería una pena no aprovecharlas, ¿no lo crees? En especial alguien como tú, seguro que con ese costado en blanco tendrás que esforzarte mucho más que los demás. Yo seguí sentada mirando al frente sin cambiar mi expresión. Me sorprendí un poco, ¿cómo sabía que no tenía marca? El semental siguió avanzando hasta quedar a unos 3 metros de mí, se detuvo y me miró con ojos críticos, yo le devolví la mirada de reojo. Y quién sabe, si al final tienes éxito, puede que deje de considerarte una cebra al azar, y si llegas a esa posición tendrás las respuestas que quieres. Me sonrió descaradamente, como si quisiera retarme a algo. Luego de prácticamente burlarse de mí en mi cara, simplemente se marchó. Maldito nerd. Eché un vistazo a los libros que leía. Teletransportación, enlazamiento de espacios, campo del punto cero, las 9 dimensiones. Un montón de temas relacionados con el espacio y dimensiones superiores, no era una rama de estudio que mereciera la pena para mí, es demasiado complejo para sacarle provecho, como todo lo demás en este lugar simplemente lo ignoré otra vez. Los días siguientes no volví a ver a ese semental y cada vez que preguntaba por él los guardias negaban su existencia. El resto del tiempo pasó sin nada más que contar, el primer año había terminado y era hora de demostrar los avances de todos los estudiantes. Para la evaluación final del año debíamos crear algo que impresionaran a los profesores, no hace falta recalcar que aquel que fallara sería expulsado inmediatamente.
Todo este año me concentré en la creación de pociones, sabía que hacer algo como una poción, que te cambie la voz o una de ilusión sería nada más que mediocre, si quería destacar debía pensar fuera de la burbuja. Me rebané los sesos para crear algo que asombrara a todos. Ese día llegué al piso de evaluación con una gran alforja repleta de ingredientes y los desperdigué por todo mi puesto de demostración. Los exámenes empezaron y se le dio a cada estudiante 10 minutos para realizar su experimento, y como predije la mayoría se decantó por hacer cosas simples, como cambiar el color de su pelo u ojos temporalmente o tallar runas que provocaban ilusiones menores o levitación débil. Si esto era mi meta a superar, era claro que ganaría. Supongo que matarse leyendo tiene sus ventajas. Por fin llegó mi turno, los examinadores prendieron el cronómetro y me miraron con ojos críticos. No perdí el tiempo y comencé a preparar la poción que me daría la ansiada aprobación. Revisé mi mesa donde tenía diferentes ingredientes que tuve que conseguir de mi propia pezuña: cristales de maná, granos de café molido hiperenergizado, azufre, veneno de mantícora, cerebro de serpiente y el ingrediente más importante: célula madre vegetal. Todos los estudiantes se quedaron con una cara de asco al ver el cerebro dentro de un frasco con vinagre. Si supieran también que tuve que extraerlo por mi cuenta se horrorizarían. No sé por qué, pero eso me hubiera gustado. Los profesores, por otro lado, tenían una mirada más evaluadora e intrigada. A excepción del cerebro y la célula, el resto los llevé a una olla con agua. A fuego lento dejé que todo se diluyera, solo eso me llevó 7 minutos, estaba decidida a dejar a todos boquiabiertos. Tomé una gran muestra del líquido con mi jeringa, pasé de vuelta a la mesa con el cerebro, lo saqué cuidadosamente del frasco con el mismo cuidado, lo dejé encima de las células madre que estaba en una placa de vidrio, con una habilidad casi quirúrgica tomé la jeringa y penetré en el cerebro y continué hasta llegar al cerebelo. Una vez ahí inyecté todo el contenido. Pasaron los segundos y el cerebro comenzó a tomar un brillo verdoso y rápidamente generó un sistema nervioso que recorrió lentamente por las células madre hasta cubrir la placa por completo. Los examinadores estaban muy impresionados, al menos los primeros segundos, ya que luego de eso no sucedió nada más. Sus rostros pasaron del asombro a la decepción. Estaban a punto de dar su evaluación final, pero rápidamente los detuve. Aún no había acabado. Dentro de mi alforja saqué una pequeña planta carnívora, y tal como con el cerebro la coloqué delicadamente encima de la placa de vidrio, dejando que sus raíces hicieran contacto con el sistema nervioso. La planta adquirió el mismo brillo verdoso. Con la misma delicadeza tomé mi creación y la dejé en el suelo. Pasaron otros segundos y la planta empezó a moverse con gran ánimo, cerraba y abría su mandíbula hiperactivamente. Recobré una vez más la atención de los examinadores, que me dieron unos cuantos halagos y aplausos, mientras que de los estudiantes obtuve unas cuantas miradas preocupantes, pero nada de eso me importó. Aún no había acabado. Unos pequeños halagos no eran suficientes para compensar todo ese tiempo en el que me pudrí en la biblioteca. Arrastré la olla para acercarla a la planta. Esto se ganó unas preguntas nerviosas de todos, pero los ignoré. ¿Esto me dará el éxito necesario para obtener respuestas? No, Morcley. Con fuerza di una patada lateral a la olla, provocando que todo su contenido se derramara encima de mi experimento. La sala adquirió un silencio sepulcral que fue lentamente llenado con el ruido de las raíces, moviéndose salvajemente y creciendo a un ritmo increíble. Los gritos consternados de los estudiantes fueron mermados por el chillido monstruoso de la planta, que dejó salir una gran cantidad de humo y creció en tamaño alarmantemente. Lo que era una pequeña planta de 20 centímetros, ahora era una bestia de 5 metros de altura. Los estudiantes huyeron como una turba enloquecida fuera de la sala de evaluación. En cambio, yo me quedé mirando fijamente mi creación. Mi mirada no cambió en ningún momento, imperturbable e indiferente, ni siquiera cuando la criatura golpeó una de sus raíces contra mi costado, ni siquiera cuando sentí que mis flancos se marcaban. Luego todo se volvió oscuro. Y así es como llegamos aquí. Sí, en verdad fue demasiado monólogo interno solo para decir que obtuve mi cutie mark creando un monstruo planta, pero eso no importa ahora. Lo siguiente que sucedió cuando me desperté fue ver a los guardias de la universidad conteniendo a la criatura con varias cuerdas mientras unos médicos me revisaban. ¿Cómo se te ocurre hacer eso dentro de una sala cerrada y con estudiantes desprotegidos? Gritó una yegua a mi lado, la cual era una de las examinadoras. Espero que seas consciente de lo que pasará ahora. Esto es motivo más que suficiente para la expulsión de... dijo el otro examinador, pero lo interrumpió alguien más. Yo creo que es motivo más que suficiente para darle un 10.
dijo una tercera voz con bastante seguridad. Los dos examinadores se giraron para ver al tercero. Director, no puede estar hablando en serio, puso en peligro la vida de esas cebras y destruyó toda esta sala. El director no mostró ningún tipo de rencor, sonrió levemente. El objetivo principal de esta institución es sacar el mayor potencial de sus estudiantes, y déjame decirte que esto es el mayor potencial que he visto con diferencia de todo este año. Caminó lentamente hasta quedar al lado mío y me dio una sonrisa amigable. Puede que ese sea el caso, pero eso no quiere decir que debamos ignorar toda la destrucción que causó. Dijo la yegua. No exageres, nadie salió herido y los daños a la sala son fácilmente cubiertos por el presupuesto de esta universidad, ella solo necesita un poco de guía. Miro a los examinadores con una ceja levantada. ¿Tengo que recordarles quién es la que financia este lugar? Ambos examinadores suspiraron derrotados. Bueno, tú eres el director después de todo, tienes el voto final. Los dos profesores cedieron y se marcharon de la sala destruida. Poco después fueron seguidos por los guardias que arrastraban a la planta carnívora gigante, la cual aún no dejaba de retorcerse. El director junto con los médicos me ayudaron a levantarme. ¿Te encuentras bien?, dijo el director formalmente. Sí, nada grave, señor. Respondí de manera automática tratando de sonar más adolorida de lo que estaba realmente. A veces puede funcionar para evitar los regaños. El golpe no me causó el daño suficiente para fracturar mis costillas, pero seguro que dolerá mañana. Mi plan había salido tal como quería, no era tan estúpida como para arriesgar mi estadía en este lugar provocando este alboroto, estaba segura de que el director hablaría a mi favor. Después de un año viviendo aquí pude ver que esta escuela no era normal, la estadía gratuita, la información masiva, la cebra nerd que se infiltró sin que nadie se enterara, las libertades que nos daban, todo financiado por la reina. Esto era muy sospechoso, además de que constantemente el director nos motivaba para seguir aprendiendo y mejorando. Estaba claro que la institución buscaba crear hechiceros desesperadamente aunque no supiera el motivo. Sabía que si demostraba mis esfuerzos, no importaba que tanto desastre causara, el director me apoyaría. El director despidió a los médicos con un gesto de pezuña. Eso es bueno, si no te importa me gustaría hablar contigo, luego en mi oficina, ¿te parece bien? Claro. Dije simplemente y me alejé lentamente de la habitación con una pequeña cojera. Mañana a las 4 p.m., te estaré esperando, señorita Lendari. Estuve caminando durante horas de un lado hacia el otro por toda la universidad, puede que le haya dado unas cuantas vueltas completas. Los estudiantes me miraban como si estuviera desquiciada, y los que estuvieron conmigo en la evaluación salían corriendo nada más mirar que me acercaba a ellos. Nada de eso me importaba, solo seguí dando vueltas por los pasillos con la mirada baja hasta que poco a poco se fueron vaciando de cebras y la luz del sol bajó para dar paso a la tenue luz de la luna. ¿Qué estaba haciendo? Me sentía rara, como si algo hubiera cambiado, quizás ese golpe finalmente me volvió loca. No, ya sabía qué pasaba, simplemente intenté asimilarlo, comprobar que no fuera un sueño. Mi caminata se detuvo cuando llegué a mi habitación, entré, tiré mis alforjas al suelo, y me dirigí hacia el baño, como si estuviera en piloto automático. De un tirón de mis dientes arranqué la única túnica que me cubría, bajé mi mirada en dirección a mi costado, y ahí estaba, mi cutie mark, tan asquerosamente colorida como todas, una simple imagen de un caldero burbujeante y brillos verdes, qué poco creativo. Tantos años recibiendo burlas por no tener una y ahora obtengo una así de la nada, era una maldita broma. Ahora que recuerdo, en la escuela pocas veces hicimos algo relacionado con la hechicería y cuando lo hacíamos no prestaba atención porque me parecía aburrido. Mis dientes se apretaron, ¿era tan simple? No es posible, además se supone que las marcas tienen que estar relacionadas con aquello que te gusta hacer, la hechicería es una mierda. Yo nunca elegiría esto si no supiera que me ayudaría a conseguir dinero. Mis patas temblaron de ira, ¿qué se supone que haga ahora? Había pensado que yo era una mota de polvo empujada por el viento. Dejando que la corriente de viento me llevara por los distintos caminos de la vida sin importarme nada, ¿acaso eso cambió ahora? Subí mi vista para poder verme en el espejo, una cebra con expresión en blanco me devolvió la mirada. No, ahora era mucho peor, soy una hoja arrastrada en un río. Las corrientes de vientos siempre cambian y a veces pueden chocar con otras, ascender, descender, girar, pero un río es lineal, con un inicio y un final, no hay nada más, condenado a recorrer el mismo camino por siempre.
Me mordí el labio tan fuerte que me hizo sangrar. Yo me prometí subconscientemente que triunfaría en este mundo sin la necesidad de tener un talento. Abandoné mi familia. Perdí mi tiempo, leyendo esos condenados libros. Quería demostrar que podía ser mejor con un costado en blanco. Golpeé el espejo tan fuerte que lo destruí por completo, el sonido agudo de los cristales cayendo acompañaron mi agitada respiración, la habitación quedó en un absoluto silencio, un leve sonido de tic-tac de mi reloj era lo único que acompañó mi calvario. Permanecí en esa posición por quién sabe cuánto tiempo, pero a juzgar por el reflejo de los cristales rotos en el suelo debieron haber sido horas, mis ojos tenían grandes ojeras, y para ponerle una cereza al pastel la alarma de mi reloj empezó a sonar tan irritante y estruendosa como siempre, agarré la botella de champú y la arrojé con todas mis fuerzas al aparato para romperlo. Me arrastré tortuosamente hacia mi cama y me desplomé sin fuerzas, la reunión con el director era a las 4 p.m., ¿no? Bueno, entonces que le jodan al resto del día. Voy a dormir. Me desperté media hora antes de la hora acordada, ni siquiera me bañé, ni tampoco me puse una túnica, igual ya no tenía sentido hacer eso, parecía imposible, pero ahora todo era más insípido que antes. Mis pasos estaban tan calculados como los de un zombi recién salido de la tumba, fue una suerte que no haya tropezado por el cabello desordenado que tapaba mi cara. Oye, cuidado, sal de su camino. Oye, espera, no me dejes sola. Qué miedo, ¿quién es ella? No lo sé, no la recuerdo. ¿Por qué no la expulsaron luego de lo que sucedió ayer? Se ha vuelto loca, solo mírenla. Porque no se pueden callar un maldito segundo, su inútil parloteo no me deja pensar, pensé con desgana cuando llegué a la oficina de director, me acomodé la melena como pude para estar lo más presentable posible antes de golpear la puerta. Toc, toc, toc. Un segundo después escuché respuesta. Pasa. Dijo una voz jovial. Abrí la puerta y el reconfortante olor del café caliente me recibió. El director estaba sentado detrás de su mesa revisando unos papeles, en la esquina de la mesa, 2 tazas de café estaban aguardando pacientemente a que alguien los bebiera, desprendiendo ese vapor tan atrayente. Buen día, señorita Lendari, me da gusto verla sana y salva. El director apartó su paquete de hojas y las colocó a un lado, con delicadeza arrastró las tazas de café al centro de la mesa y me extendió una. Agarré delicadamente esas paredes de porcelana tibia y me permití disfrutar del aroma unos segundos para aclarar mis pensamientos. Seguro te preguntarás por qué te he llamado aquí. El director tomó un sorbo de su café y movió su silla giratoria para ver la ventana que tenía en la pared. Estábamos en el piso más alto de la torre central, desde esa ventana proporcionaba un panorama completo de los demás edificios y el gran jardín de árboles de abedul al frente más la fuente de agua que adornaba el centro de toda la institución, daba una imagen digna del nombre que representa. Supongo que es por eso de que necesitaba un guía o algo así, ¿no? Dije sin interesarme mucho el tema, me enfoqué más en el café que tenía en mis cascos, luego de soplar unas cuantas veces al líquido tomé un lento pero largo trago de esa increíble sustancia, cuando llevas un año completo bebiendo, esto se vuelve un sustento indispensable. En parte sí, es por eso, pero es un poco más importante que asignarte un simple instructor. El director tomó otro trago de su café. ¿A qué se refiere, director? Dije indiferente. Hubo un pequeño silencio en la habitación mientras el director seguía mirando a los estudiantes, disfrutando de su descanso cerca de la fuente o entrando en los jardines. Estos estudiantes son el futuro de nuestra nación. He luchado durante años para incentivar a estos jóvenes en buscar la innovación y el avance en las artes chamánicas. Giró su silla para mirarme de reojo. ¿Sabes por qué? Claro que lo sabía, desde hace mucho tiempo que lo sabía, el uso de la magia, como ya había dicho antes, es algo que las cebras no pueden realizar, deben recurrir a medios externos. Somos la única especie inteligente en el mundo que no tiene magia dentro de nuestros cuerpos. Dije sin dejar de ver mi café. El director rió relajadamente, acompañado de una tos seca que demostraba los años que cargaba a las espaldas. Sí, ni una sola gota, las Cutie Marks no cuentan en este caso ya que son una fuerza del destino ejercida sobre nosotros. Escuchar esas palabras me generaba un gran malestar en este momento, así que decidí redirigir la conversación a otra parte, ahora que tenía la oportunidad intentaría sacar toda la información que pudiera. ¿Acaso no fue así siempre? Esto no es algo nuevo.
Te equivocas, niña, las leyendas cuentan que esto no fue así en un principio. Nosotros, al igual que todos los demás, teníamos magia, en la era antigua, antes del surgimiento de la armonía hace 1000 años. Pero son solo eso, leyendas, son solo cuentos para alegrar a los niños. Dije manteniendo mi mirada aburrida en el reflejo de mi café. Toda leyenda parte de algún fundamento, señorita Lendari, aún hay muchas cosas que no sabemos. Bingo. Hablando de cosas que no sabemos, hay una persona que no era un estudiante, pero aún así logró entrar a la biblioteca como si nada. Pregunté tajantemente. El director tarareó con duda sin dejar de ver por la ventana. ¿Ah, sí? Sí, su nombre era Motley, ¿sabe algo de él? Los guardias juran no saber de quién hablo. Otro silencio se adueñó de la sala mientras esperaba pacientemente por una respuesta. El director tomó un último trago de su taza de café y habló con calma. Lamentablemente no tengo permitido revelar esa información. Esto fue la última gota que volvió a llenar mi vaso. Deje de mirar mi reflejo en la taza de café y mire al director. Seré directo con usted, director, esta institución está escondiendo muchas cosas y se está volviendo un poco irritante tanto secretismo. A pesar de mi irritación, mi mirada siguió igual que siempre. El director pareció pensar en mis palabras durante un momento, luego giró completamente su asiento para quedar frente a mí. Bien, seré directo con usted también, señorita Lendari, debido a tu excepcional experimento de ayer, he visto algo más en ti que en todos los demás, así que como recompensa te proporcionaré un poco de información y también una propuesta. El director se agachó y sacó de su cajón un sobresellado con el sello característico de la realeza, mi ceja se alzó en confusión. El director colocó el sobre en la mesa con cuidado y siguió hablando. Dependiendo de cuál sea tu respuesta, sabré cómo proseguir. Bien, entonces sobre la escuela. El director se sentó recto en su silla y habló con voz profesional y bien practicada. La Universidad Asa Candice, como indica su propio nombre, es una institución financiada completamente por el capital de la reina Asa, sin impuestos incluidos, se te permite hacer prácticamente lo que quieras siempre y cuando generes resultados satisfactorios. Todo esto ya lo sabía, necesito más. ¿Por qué la reina se tomaría tantas molestias? Dije intrigada. El verdadero valor de la hechicería radica en la milicia, la reina busca constantemente el avance en este área, porque como ya hablamos antes, no tenemos magia. El director volvió a sacar algo de su cajón, una pluma fuente con extraños símbolos tallados, la sostuvo con su boca y comenzó a trazar una runa en su taza vacía. Mejorar las pociones, encontrar artefactos más fuertes, potenciar las runas. Cuando terminó de hacer su grabado en la porcelana, tomó la taza y la dejó caer al suelo, el choque contra el piso provocó que la runa en la taza se iluminara pero no se rompió. Mis ojos bajaron lentamente al suelo y miré la taza con ojos en blanco. Una runa sencilla de fortificación, un poco menos efectivo que las pociones para mi gusto pero más duraderas. Lo que da una mayor fortaleza a nuestra especie es el uso de la hechicería, principalmente pociones de activación rápida y uso inmediato como fortificadores de cuerpo, por ejemplo, por lo que estas cebras tienen un altísimo valor en el área militar, por eso su majestad quiere encontrar o crear a los más poderosos. Entiendo eso, pero ¿por qué tanta insistencia ahora? ¿Por qué no antes? Como dijiste, fueron más de 1000 años, y me dices que Asa Candice fue la primera en hacer algo. Pregunté sin emoción. Es la primera en hacerlo relativamente público. El director agarró la taza y la volvió a dejar en la mesa. La reina consideró que adoptar un enfoque un poco más directo sería mucho más efectivo. Bufé con un poco de burla. Espero que dé resultados, sería un gran desperdicio construir este lugar para nada, yo pienso que es demasiado esfuerzo y pocas ganancias. El director se aclaró la garganta, y habló con precaución. Debo admitir que la reina está bastante desesperada, tengo poca información al respecto, pero algo sucedió hace 14 años que le provocó un poco de paranoia sobre posibles amenazas a nuestro reino. Hace 14 años, en esa época tendría alrededor de 3 años, no puedo recordar si pasó algo importante en esa fecha. ¿Qué fue lo que sucedió? El director me respondió simplemente negando con la cabeza, suspiré con irritación. De acuerdo, solo un poco de información, ya entendí. Al fin obtuve unas cuantas respuestas. Obviamente no me revelo toda la información, ya que ni siquiera menciono a la cebra infiltrada, lo ignoraré de nuevo. Por ahora, mire el sobre sofisticado que seguía en la mesa y continúe con la conversación. ¿Y qué pasa con la propuesta? El director sonrió satisfecho del rumbo en el que se dirigía la conversación y volvió a reír de forma calmada.
es de lo que quería hablarte en primer lugar, adelante, ábrelo. Tome inmediatamente el sobre y arranque el doblez con los dientes. Dentro estaba un papel grueso de color dorado, muy decorado con el escudo de la universidad. Cuando volteé la hoja me sorprendí y confundía noveles similares. Leí el contenido en voz alta. Universidad Central Asacandisa, Monarquía Cebricán. La Facultad de la Materia de Ciencias Chamánicas, Alquimia y Artefactos Mágicos confiere el título de hechicera avanzada. Fruncí el ceño luego de terminar de leer y miré al semental enfrente de mí. El director me sonrió más ampliamente. ¿Sorprendida? Confundida sería la palabra correcta. Hasta ahora voy cursando el primer año, porque me certificaron como si hubiera cursado los 5 años. Aún no te has certificado, solo te muestro lo que puede pasar si aceptas esta propuesta. Como te dije, veo talento en ti. Mi párpado se movió involuntariamente al escuchar esa palabra. Como fabricante de pociones, creo que puede ser muy útil si te unes a la unidad de investigación y desarrollo vinculada al ejército real. Si aceptas, automáticamente te graduarás de esta universidad. ¿Es demasiado bueno para ser real? ¿Cuál es la trampa? Mi mirada volvió a su estado indiferente. Esta propuesta parecía más una recompensa que otra cosa. No podía ser verdad. El director resopló un poco indignado, pero la sonrisa que me dio me daba a entender que comprendía mi inquietud. No hay trampa, señorita Lendari, usted misma lo dijo, esto es mucho esfuerzo y pocas ganancias, por eso si se me presenta una oportunidad la aprovecharé al máximo y no necesito que usted curse 5 años para saber lo que ya sé. Me está halagando demasiado, lo cual agradecería si ese experimento fuera un logro verdadero. Ahora no soy capaz de saber si fue debido a mi esfuerzo o por culpa de mi cutie mark. Agradezco el reconocimiento, señor, pero no creo que haya sido para tanto. Desde hace 20 años no veo algo parecido, estoy totalmente seguro de mi decisión. Me refuto de vuelta. Se levantó de su asiento para poder servir más café en su taza. Ahora bien, señorita Lendari, ¿cuál es su decisión? Lo estuve pensando por varios minutos. El director no se molestó por mi silencio y solo esperó mientras tomaba su café. 4 años de estudio serían omitidos solo si aceptaba, era muy tentador. Para ser sincera, mi plan original era conseguir el máximo reconocimiento posible para después comprar una pequeña tienda en la ciudad y trabajar vendiendo pociones simples. Tener que seguir estudiando para buscar avances e innovaciones era un completo fastidio. No soy un ratón de biblioteca, pero ¿acaso mi plan original no sería igual de aburrido y fastidioso? El río ya me sumergió en el agua y la corriente ya marcó mi camino. Si tengo que elegir entre un trabajo mediocre o un investigador, pues elijo lo mejor entre lo peor. Acepte. Ha pasado un año. Cuando acepté la propuesta del director, este actuó a la velocidad del rayo, como si ya supiera que aceptaría. Le tomó menos de 3 días gestionar todo para darme el título de hechicera avanzada, aunque no considero ser una. A la semana siguiente me visitaron la guardia personal de la reina para llevarme a su base de operaciones. Oh sí, también me entregaron una carta de la misma reina, felicitándome por mi éxito personal y que esperaba muchas cosas de mí, bla bla bla. Si estuviera verdaderamente impresionada habría venido en persona a decírmelo. Las instalaciones eran bastante grandes y con muchas cebras, que serían mis compañeros en este trabajo. El laboratorio tenía mucho más de lo que alguien pudiera pedir, un verdadero paraíso para un cerebrito. Para mí era una sala más, y con el paso de las semanas se convertiría en una rutina insufrible. Fue extraño. Cuando empecé a trabajar como investigadora, todo parecía preocupantemente simple. Antes se me dificultaba aprender una simple receta y tenía que estar horas leyendo y repasando para lograrlo, pero ahora, era muy fácil. En los diferentes trabajos que gestionábamos en el laboratorio no tardaba menos de unas horas en entender el funcionamiento de cada uno. Me acoplé muy rápido al nivel de investigación. Lo que antes eran semanas de estudio exhaustivo y noches sin descanso, ahora se convirtió en un pequeño vistazo a la teoría para realizarlo a la perfección. Mis compañeros se rieron por esto, no entendían mi confusión, dijeron que eso no era extraño en lo absoluto, de hecho era completamente normal. Si estuviera en sus zapatos creo que pensaría lo mismo. Quiero decir, es lógico, si me contrataron como investigadora tiene que ser porque soy buena en ese ámbito. Pero el punto es que yo nunca fui buena en esto. Hubo algo en concreto de sus palabras que provocó un cortocircuito en mi cabeza. Uno de mis compañeros investigadores que frecuentaba en mi puesto de trabajo carcajeó divertido y me habló. No sé por qué te extraña tanto. Tú naciste para esto, al igual que nosotros.
Señalo mi flanco para enfatizar su punto. Después de todo es tu talento natural. Talento natural. ¿Qué? ¿Natural? ¿Natural? Esto nunca fue natural para mí. Fue una mierda, todo ese tiempo en la universidad fue extremadamente difícil, no conocía otra cosa que no fuera estudiar. Y estudiar, nunca fue fácil, nunca fue rápido, nunca fue natural. Esas dos palabras me hicieron hervir la sangre, odiaba esas palabras, no solo eso, odio el talento natural, todo el que naciera con esa facilidad para hacer las cosas que para otros es imposible me sacaba de quicio, y ahora también me odio a mí misma, todo lo que había despreciado antes, me convertí en ello. Ha pasado un año. O quizás fueron 2. Ya no lo sé. Hace tiempo que me dejo de importar el paso del tiempo. Ya no sé qué es lo que estoy haciendo, no sé cuándo estoy despierta o cuando estoy dormida, no soy capaz de distinguir cuándo empieza un día y cuándo termina el otro. No podía recordar los días que pasaban, la comida que comí ayer, el trabajo que hice hace unas horas, las palabras que les dirigí a mis compañeros, mi cerebro simplemente eliminó esos recuerdos, solo eran una espesa neblina en mi mente. Para mi suerte, o mi mala suerte, un día algo me devolvió a la realidad. En una noche cualquiera, repentinamente me faltó el aire, sentí que algo apretaba mi cuello, salvajemente me retorcí y pataleé para liberarme de lo que me estuviera ahorcando, pero para mi sorpresa mis pezuñas no estaban tocando el suelo, cuando finalmente fui capaz de percibir mi entorno, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Así es, estaba colgada, inconscientemente me intenté suicidar, y al estar al filo de la muerte recobré mis sentidos, rápidamente me balanceé en la cuerda, hasta poder tocar el techo con mis pezuñas, me sujeté a la cuerda y con toda mi fuerza jalé hasta que se rompiera, afortunadamente lo que me colgaba era un conjunto de túnicas unidas entre sí por lo que no era tan resistente. Choqué bruscamente en el suelo, tosí violentamente y jadeé por aire, me sentía aliviada de no haber muerto, pero muy en el fondo de mi ser un extraño sentimiento ansiaba seguir por ese camino, quería sumergirme otra vez a la inconsciencia, la única manera de expresarlo en palabras era como, un abismo. Esto era malo, muy malo, tenía que hacer algo urgentemente, esta forma de vivir estaba acabando conmigo, necesitaba estimular mi vida de alguna manera para evitar recaer en ese abismo.